B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Patricia Pérez, experta en educación financiera, divulgadora y docente de la Barcelona Finance School. Conoce nuestros másteres y executive programs en barcelonafinanceschool.com. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hay detrás de etiquetas como fondo sostenible, bono verde, banca responsable? ¿Hasta qué punto la información ASG, es decir, ambiental, social y de gobernanza, que publican los bancos y gestoras refleja cambios reales y hasta qué punto es solo marketing? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de B-Finance, el videopodcast de la Barcelona Finance School, donde acercamos las finanzas al día a día de las personas. Hoy vamos a hablar de algo que cada vez afecta más a cómo se financian las empresas, qué productos nos ofrece nuestro banco y dónde acaban nuestros ahorros. Las prácticas ASG y su reporte en el sector financiero. Para ello me acompaña Marta Carrasquer Mas, directora de ASG en Caja Ingenieros y profesora de Finanzas Sostenibles en la Barcelona Finance School, que nos trae como invitada a Caroline Berthoud, directora de Desarrollo ASG y socia de Governart. Caroline lidera el diseño de productos y mercados ASG, coordina consultoría y talleres con entidades financieras en España y en Latinoamérica. Marta, ¿por qué has propuesto que hoy hablemos de ASG y de reporte en el sector financiero y por qué nos traes a Caroline? Vamos allá. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, Patricia. Más que nada he dicho de hablar de ASG porque creo que es importante poner los puntos sobre las IES, porque estamos en un punto de inflexión en el que antes la sostenibilidad quizás era como algo muy simple, en el que decíamos, no, es que es invertir en empresas que no inviertan en armamento. Y era como invertir, o como, ¿cómo decirlo? Como todos sabemos cómo es un bizcocho de toda la vida, ¿no? Era sencillo y clásico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Poco a poco hemos ido añadiendo capas a este bizcocho, ¿no? Y ya hemos empezado a hablar de simétricas, que si ratings, que si proveedores, que si normativa. Y además la integración, cada vez más conceptos. Que en 2021, para contextualizar un poco, entró en vigor la SFDR, que era la normativa de sostenibilidad en fondos de inversión en Europa, y lo que hizo fue bañar este bizcocho de chocolate, ¿no? Una última capa de normativa súper potente. Y esto lo que hizo es que fuera un exceso de información. Y entonces, al final, nos hemos olvidado un poco de cómo era este bizcocho original, ¿no? Entonces, creo que es importante que el lema de este año sea un poco el menos es más. Y por eso es interesante que Caroline esté hoy aquí con nosotros porque, al final, ella tiene una experiencia increíble en el sector y sobre todo en cómo las empresas aplican toda esta información y en diferentes regiones. Entonces creo que es muy interesante toda la información que hoy podemos hablar aquí. Así que bienvenida. Caroline, bienvenida. Para situarnos, ¿cómo explicas en una frase lo que haces en Governart y cuál es tu papel como directora de desarrollo ASG? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marta, por este exceso quizá de expectativas. A ver si conseguiremos cumplir con ellas. Mira, en Governart, que es una consultora y un think tank basado en Santiago de Chile, pero con presencia en todo LATAM y también en España, lo que buscamos es ser una bisagra entre empresas en el mercado de capital e inversores acerca de la creación de valor y cómo se crea este valor más allá de lo puramente financiero es a través de la gestión y divulgación muy importante de todo lo que es ambiental, social y de gobernanza. Así que acompañamos tanto empresas en su gestión y divulgación de temas ASG y lo que es súper importante y también es lo que hace también Caja Ingenieros es cómo esta información puede ser utilizada para inversores, para tomar decisiones de inversión y recomendar inversiones. Mi papel, además de ser socia, soy también directora de desarrollo ASG de esta firma de Governart, es decir, yendo a levantar expectativas y necesidades tanto de empresas como de inversores en el mercado de capital, sobre todo para ver cómo
traer la información a la otra banda, al otro actor. Vale. Vamos a empezar por el principio, porque lo introducía Marta muy bien. Al final, cuando hablamos de ASG, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque Marta comentaba, bueno, teníamos esa idea de que era solo excluir empresas. Nosotros no invertimos en armamento y esto ya es ASG. ¿Qué es realmente? ¿Solo va de excluir cosas o cómo funciona? Lo es evidente, y quizá es lo más fácil, y es lo más visible, es lo más fácil de comunicar. Nosotros no invertimos en esto, pero también ahí no hay una ayuda para que la sociedad cambie. Lo que también es evidente que lo que se tiene que hacer es acompañar las empresas que no son tan buenas, o a nivel social, o a nivel medioambiental, o a nivel de gobernanza, en cambiar sus prácticas y a divulgar más. Así que hay como toda una gama de productos y de estrategias de inversión que pueden ir desde dentro de un sector de actividad, que podría ser una cementera, que no es lo más verde que uno se imagina, pero ir a buscar los mejores. O ir a buscar, que esto es cada vez más interesante, los que tienen una evolución mejor, o quizá los peores, y acompañarles en el proceso. Luego hay la posibilidad también en este acompañamiento de participar en las juntas de accionistas, hablar con los directores, hablar con los CFO, CEO, para cambiar las prácticas dentro de las organizaciones. Y luego la práctica o la estrategia de inversión como más completa y más técnica también es la integración ASG. ¿Qué significa? Que en este caso todos los temas ambientales, sociales y de gobernanza son considerados de la misma forma que un tema puramente financiero. Lo que quiere decir que ahí uno efectivamente va a ver también los flujos de retorno, pero va a ver cuáles las diferencias a nivel de género o cuáles son los beneficios a nivel de los empleados o cuál es la estrategia de cambio climático, etc. Uh-huh. En los últimos, vosotros trabajáis tanto, lo decías, en Chile, en España, en Latinoamérica en general. ¿Qué dirías que ha cambiado en los últimos 5 o 10 años para que esto de la sostenibilidad, el medio ambiente, haya pasado de ser, bueno, algo bonito que ponemos ahí en la memoria, a realmente lo que comentabas, algo estratégico que se ha llevado ya a consejos de dirección o de accionistas? Para retomar la imagen del queque de chocolate. Sí, era el bizcocho, era el bizcocho. Era el bizcocho, exacto. Para visualizar. Exactamente. Efectivamente, hemos pasado desde filantropía pura, de decir una empresa era responsable porque quizá hacía una donación. En los reportes de sostenibilidad veíamos unas imágenes muy bonitas de niños que lo necesitaban de plantar un árbol. Y ahora no. Hemos pasado a cuál es dentro del sector de actividad de tal empresa realmente puede generarle valor, pero que también aporte a la sociedad. Es decir, cómo cambiando algunos temas a nivel ASG, a nivel de gestión, pero luego se tiene que divulgar, puede de verdad ser una creación de valor. Es evidente que, como lo decía, en una cementera, si me hablas del reciclaje del papel, no es muy material. Es decir, que no afectará mucho a los flujos o al valor de la organización. Ahora sí, quizá que si me hablas más bien de contaminación o de emisiones de carbono, mientras que a nivel de banco, muchísimo mejor hablarme quizá de protección de datos de los clientes, más que también ahí de emisiones de carbono. O sea, cada sector tiene sus temas más relevantes que pueden crear o destruir valor si los gestiona bien o mal. Insisto, hay la gestión, pero también hay la divulgación. Porque si se hacen las cosas pero que no se divulgan, nadie puede tomar en consideración la gestión que se está haciendo. Sí, precisamente aquí, por eso estamos aquí, Exacto. para también divulgar este tipo de prácticas. Marta, si pensamos en la perspectiva de profesionales del mundo financiero, ¿cómo nos podríamos preparar para conocer y poder aplicar estos criterios de sostenibilidad? Bien, para conocer y aplicar estos criterios, quizás es importante primero tener en cuenta que
las finanzas sostenibles o la sostenibilidad ya no es una especialización concreta, sino que ya es como una competencia básica. Ya la vamos integrando. Entonces, para centrarnos en formaciones, como son los másters financieros, allí, verdad que en cualquier máster que sabemos que se tratan las finanzas, sabemos que tratamos renta variable, renta fija, derivados, cómo es el análisis fundamental, cómo es el análisis técnico. Entonces, aquí una forma de integrarlo es empezar a tratar todas estas estrategias de inversión que hablaba Caroline y implementarlas. Porque al final, a veces sientes frases como, bueno, es que yo cumplo porque me obligan, ¿no? Y tenemos que ir a transformar esto, ¿no? Hacer esta transición a, bueno, es que yo integro porque me hace tomar mejores decisiones de inversión en mi empresa. Y esta transición creo que sin duda se empieza por empezar a formarse mejor sobre el tema. Bueno, o sea que es algo que al final podemos ver en los programas que tenemos en la Barcelona Finance School, que como decías, también lo hablábamos antes de entrar en cámara con Caroline, el tema de que es algo que va a ser transversal, ya no es simplemente una cosa que queda por separado, sino que entra dentro de todas las competencias. Vosotras realizáis informes, memorias integradas, políticas de riesgo. ¿Qué está haciendo bien el sector financiero y dónde ves todavía más relato que política real o que integración real? Lo que es interesante, y también lo decía Marta ahora, es evidente que en los mercados donde hay más regulación, claramente las empresas lo hacen mejor. No porque creen en ello, o no solo porque creen en ello, sino porque lo tienen que hacer. Y en general, en los países que nosotros estamos cubriendo de Hispanoamérica, sí, hay mucha regulación en el sector financiero, o sea que lo hacen bien, es decir, lo divulgan bien. Ahora, hay todavía algunas subtemáticas, sobre todo dentro del mundo de la gobernanza, que no está tan cubierto. Por ejemplo, el relacionar los bonos de los CEOs o de los consejeros ejecutivos con la consecución de metas o ambientales o quizá de ética o el no tener cierto tipo de multas o de no tener ningún problema de corrupción, por ejemplo, dentro de la organización. Y quizá que es ahí como podríamos estar seguros si dentro de todo el sector de gestión de riesgos, auditoría interna, estuviera totalmente cubierto, que haya una seguridad por parte del board y también de toda la plana ejecutiva de que esto vale. Y esto se ve a través también, lo que dices tú, de resultados sin duda, pero también de políticas, para hacer que esto sea algo real dentro de la organización. Sí, porque además todos hemos oído hablar un poco de este concepto del greenwashing. Ahora es un poco un greenwashing como más sofisticado. Ya no me puedo escaquear porque tengo una normativa, con lo cual la tengo que cumplir, pero relleno, a lo mejor pongo unos informes con mucha información, un exceso de información, lo cual no siempre quiere decir que realmente detrás haya unas políticas y un compromiso real. ¿Cómo podríamos distinguirlo? Si yo quiero invertir, ¿cómo puedo saber realmente que aquel instrumento en el que yo quiero invertir realmente tiene integrado estos criterios de sostenibilidad? Como inversionista particular, me estás diciendo. Sí. Esto es un trabajo, menos mal, la regulación ha ayudado mucho de que ahora tenemos todas las instituciones que tienen que entregar información. Pero también la persona de la calle no tiene por qué tener estos conocimientos. O sea que yo creo que ahí hay un rol de varios de los actores. Nosotros como consumidor de productos financieros, también en la gente que vamos a ver. Ahora, es evidente, como lo decía antes, que necesitamos poder basarnos en resultados reales. No que la persona que vaya a saber y que te tendría que recomendar te diga, no, nosotros solamente invertimos en empresas buenas. No, pero dame datos de cuáles son los objetivos. Si no hay metas por parte de las empresas o de un fondo de inversión, si vamos a invertir, o sea, no me lo voy a creer. Y además, ¿cuáles son las metas que realmente estén relacionadas con el mundo de la empresa?
Marta, hay muchas cosas que son de sentido común. No nos creamos que esto es una ingeniería de la NASA. Es bastante lógico, si uno piensa en cada uno de los tipos de industria, cuáles son los impactos tanto positivos como negativos que puede tener sobre ella misma y su valor, como sobre el exterior. O sea que es ir a buscar una información, pero una información real. Hay un estudio que ha salido hace poco, no nuestro, que dice que no siempre las empresas que divulgan más son mejores. O sea que es lo que dices tú. Ojo con una información demasiado cuantitativa, porque esto a veces es como ahogar, no sé si se dice en español, pero lo voy a decir, sí, en francés se diría ahogar el pescado. Realmente con tanta información uno no encuentra la que es más relevante y esto efectivamente es el peligro. La información sabemos que es una gran riqueza hoy en día, pero tiene que ser de valor, tiene que ser verificable, tiene que ser clara, porque si nadie la entiende no sirve, y también tiene que ser histórica. Si tú me das un dato de hoy hago esto, muy bien, pero uno, no sé cómo está tu sector y dos, no sé cuál es tu evolución. Correcto. Quizá que ahora no está tan mal, pero antes era mucho mejor. Quiere decir que vas empeorando. O sea que hay mucha data también que puede ser de gran utilidad para tomar la decisión. ¿Y hay diferencia entre países? ¿Nos encontramos con diferencia? Muchos, y es evidente que la regulación ahí hace mucho. Es humano quizá de que somos una especie que somos más proclive a hacer menos esfuerzo. Es decir, si no tenemos obligación de hacer algo, seguramente no lo vamos a hacer y esto es humano y se aplica también a las empresas. Así que cuando hay más regulación, es el país dentro que nosotros, los países que estudiamos, España sin duda viniendo también de la Unión Europea, en Chile muchísimo, han avanzado mucho, en Brasil también. Ahora hay países que les está costando más, estamos hablando de Perú, que también es un país más pequeño y no avanzan tanto, en Colombia también, y tiene que ser un empuje que viene tanto aplicado a las empresas y la obligación de que divulguen todo tipo de información ASG y también de los inversores y que ellos tengan obligación de considerar estas temáticas en sus procesos de inversión y de divulgar cómo toman las decisiones. O sea, ahí siempre detrás está esta voluntad de transparencia. Cuando hay transparencia, uno puede tomar las decisiones. Solo voy a mencionar una imagen que a mí me parecía interesante del regulador chileno, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y en una conferencia dijo, nosotros como rol de regulador lo que queremos es que en un partido de fútbol los jugadores se quiten la camiseta y vengan con la analítica. Y ahí el mercado, que serían los que asistan al partido, puedan decidir cuáles son los mejores jugadores. No es el regulador que va a tomar la decisión, pero el rol del regulador es que haya información en el mercado. ¿Y qué pasa para aquellos que no cumplen, que se saltan las normativas? Por reportar mal, reportar poco o falsear un reporte. ¿Hay riesgos legales, reputacionales, de mercado? ¿Qué les puede pasar? Les puede pasar varias cosas en función del país en el cual se encuentran. Lo primero es efectivamente un tema regulatorio. Si hay fiscalización, no me acuerdo cómo se dice en español de España, en castellano. Si hay un control por parte del regulador, claramente puede haber multas, pero te diría que no sé si esto es lo más importante. Lo más importante es también el juicio que van a tener los inversores. Cada vez hay más inversores de todos los países que consideran estos temas al momento de invertir. Es decir, que si tu gestión no es buena o tu divulgación no es buena, quizá te vas a cerrar puertas de cara a tener más capital en el mercado de capitales. Y luego, que esto es bien interesante, de cara a las nuevas generaciones que llegan al mercado de trabajo, también cada vez más quieren estar en una empresa, en una organización que tiene un foco, que tiene un propósito.
y el divulgar lo que uno hace bien o quiere hacer bien puede atraer, retener talentos. O sea que esto juega en cuanto al talento interno y también a la reputación de cara a un consumidor final. Mira, Marta, esto me viene muy bien para enlazar precisamente con qué nos estamos encontrando en las aulas. Realmente lo que comentaba Caroline de que ahora tenemos personas profesionales que se interesan por trabajar en entidades que cumplen con estos criterios, ¿tú te lo estás encontrando en las formaciones que haces en la Barcelona Finance School? Esa inquietud. Sí, de hecho, cada vez más se ve que los roles que hay en las posiciones de ofertas de trabajo son más transversales, integran la sostenibilidad en cada una de ellas. Y cada vez más los alumnos te preguntan un poco hacia dónde ir o cómo llegar a según qué posición aplicando la sostenibilidad en ella. Y de hecho, nosotros quizás en los programas hablábamos mucho de regulación, es lo que menos tocamos, porque cada país tiene sus normas, sus reglas que cambian cuando quieren o cuando se puede, y hemos pasado de frenada. Entonces, no nos enfocamos en la regulación, sino en casos completamente prácticos para que al final puedan ver cuál es el día a día laboral de cualquier posición dedicada a la sostenibilidad. Caroline, si tuvieras que decir dentro del sector financiero, de gestoras o de fondos, una práctica de alguien que lo haya hecho bien, sin decir nombres, diremos el pecado pero no el pecador, y una práctica de alguien que lo haya hecho mal, ¿podrías decirme, darme un ejemplo? Sí, o sea, evidentemente como base, insisto, y me repito mucho, pero en divulgar. Ahora, una empresa que lo hace bien, sin duda, internamente tiene todos los departamentos que tienen que ver con sostenibilidad, pero también financiero y compliance relacionados. A mí, sí, o sea, cada vez más, te diría que esto como experiencia profesional, hemos visto que hablamos cada vez menos con los responsables de responsabilidad social corporativa y cada vez más con las áreas de finanzas. Y esto nos convence de que es el camino. Si realmente es el CFO que va a hablar con nosotros de temas ASG, decimos, ok, lo han entendido, que realmente la gestión de estos temas sí crea o puede destruir valor. Ahora, como mala práctica, el tener un informe, pero precioso, de hacer 1000 ruedas y roadshow y todo lo que quieras, y después ves que, por ejemplo, no hay ningún incentivo de cómo está pagado el CFO, el CEO, y que quizá no haya tampoco controles internos de si se aplican las políticas ASGs. Me parece interesante esta parte que comentas, ¿no? Del tema de que las retribuciones salariales de esas personas, de ese equipo directivo, vayan relacionadas con ese criterio, porque era algo en lo que realmente yo, que estoy fuera de estos ámbitos, no había pensado, y realmente tiene mucho sentido. Al final, pues oye, si a mí me promocionas y me pagas una prima, no por solo llegar a un número, sino por integrar esto, pues es mucho más fácil que vaya todo a lo largo y ancho de las organizaciones. Bien, vamos a entrar en un tema que me interesa mucho, porque además hoy somos aquí 3 mujeres, con lo cual creo que todavía tiene más importancia tratarlo, que es entrar un poco en el tema personal. Eres mujer, eres directiva en un ámbito que está vinculado a las finanzas, en el que cada vez hay más presencia femenina, pero donde todavía nos quedan inercias de los años anteriores. Además tienes una dilatada carrera profesional, con lo cual seguro que nos puedes dar una perspectiva muy amplia. ¿Has tenido la sensación alguna vez de que tenías que demostrar más por ser mujer, o que tu perspectiva era muy diferente a la de todas las personas con las que te ibas encontrando a lo largo de la carrera? Yo creo que hay varios temas, ¿no? El no ser dentro de lo que uno espera siempre crea fracturas por parte de la persona que uno tiene enfrente. Y hablo ahí de quizá cuando, ahora no tanto, pero cuando era más joven,
que también esto yo creo que es una barrera. Era mujer y joven. Exactamente. Las canas ahora ayudan un poco más en cuanto a la Estoy de acuerdo. Pero sí, yo creo que no es fácil. Tengo que decir que además trabajé 10 años en Chile, donde la diversidad es poco presente a todos los niveles, a nivel de género, pero también a nivel de clase social, de nacionalidad, de formación, etc. Yo creo que efectivamente sigue habiendo no sé si un abismo, pero una gran dificultad para las mujeres de llegar a cargos tan altos como los hombres. Hay una cita de una periodista, Françoise Giroud, que me gusta muchísimo, que es que la igualdad de la mujer será realmente una realidad cuando una mujer incompetente pueda llegar tan lejos como un hombre incompetente. Y yo creo que ojalá que no haya nadie incompetente en ningún cargo. Sin embargo, no se puede que se nos digan a una mujer, no hay ninguna mujer a un cargo alto porque no hay ninguna que sea competente. Es evidente que ahí también la regulación, yo creo, no es lo ideal, pero nos tiene que ayudar con las cuotas. Y ahora cada vez más estamos llegando a algo que es mucho más útil, es mucho más equilibrado, pero lo que buscamos no es que esté una mujer, es que haya también en los directorios y en toda la plana ejecutiva una visión real de lo que es en la sociedad. Y lo vemos cuando realmente en una discusión falta un género, que sea hombre o que sea mujer, hay una visión que se pierde. La riqueza de una opinión, de una conversación, es que haya muchos puntos de vista. Y ahí no hablo solamente de género, insisto, hablo de juventud, hablo quizá de nacionalidad, hablo de provincia versus capitales, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. La diversidad es muy importante que tengamos esa perspectiva, por supuesto, femenina, pero también de rango de edades, de razas, costumbres, etcétera, porque al final es lo que nos enriquece, ¿no? El tener diferentes perspectivas. Aunque tengas alguna experiencia que hayas sacado aprendizaje, ¿has tenido a lo largo de la carrera alguna que puedas destacar como experiencia incómoda por el hecho de ser mujer en algún entorno? Aunque luego digas, bueno, ahora ya a pelota pasada pues no fue tan grave, pero en ese momento yo me sentí incómoda por una situación que se pueda contar. Hubo varias. Y sí, estoy dudando de decirla. Sí, lo voy a decir. En una empresa de un sector bastante masculino, era joven, y sigo siendo yo mujer, en una reunión semanal de seguimiento de pedidos de un cliente muy importante, unas personas, hombres muy incompetentes, no habían hecho su trabajo, pero yo era la persona que daba la cara al cliente. Y pregunté a esta persona, ¿y qué quieres ya que le digo a este cliente que le he enviado ya 20.000 excusas? O sea, dime realmente qué quieres que diga, porque yo tengo que dar la cara, pero realmente la incompetencia no ha sido mía. Y en risa, delante de todos sus compañeros, me dije, pues no lo sé, dile que has tenido la regla, que no puedes ir a una reunión. Madre mía. Es interesante. Yo he tenido alguna en la que me han llegado y me han preguntado por mi jefe, y yo no, si la responsable soy yo, y esta yo creo que es una clásica de sí. Pero tu jefe, y aún encima tener la situación de que aún encima mi superior era otra mujer, con lo cual ya dices, bueno, digo, es que para encontrar un jefe tienes que ir como muy lejos. Pero curioso. Esta de la regla no me había pasado, es potente, sí. Es muy potente. Sí, además es un mensaje que creo que también tenemos que trasladar a las que vienen ahora, a las que vienen detrás, que son más jóvenes, de que esto no las frene, que al final sí que se puede hacer una carrera, Caroline, Marta, lo pueden acreditar. Y a veces hay que saber pasar un poco por encima de este tipo de situaciones y enfrentarlas. Perdón, solo que te corté porque yo creo que quiero insistir de que no es llegar a puestos ni muy altos ni es llegar donde uno quiere llegar. Correcto. Pero además es un beneficio para todos, no es solo para las mujeres. Es evidente, y hay muchos hombres que lo saben ahora, que realmente es un gran beneficio para las organizaciones, para la sociedad, que haya diversidad. O sea, no es una lucha de un género contra el otro. No. Tendría que ser, y
esto ya nos estamos yendo. Pero yo creo que tendría que ser una lucha para todos, dentro de las organizaciones también, para que haya esta diversidad. Bueno, también enlazamos con la parte de la ética, ¿no? Sí, de sí. estos criterios, al final es un tema de ética también. Si nos está escuchando alguna de esas profesionales que le interesa la sostenibilidad, que además está en el mundo financiero, ¿qué consejos le daríais para construir una carrera con propósito, más allá de a dónde puedas llegar o hasta dónde te quieras aspirar, que tenga un sentido, un propósito? ¿Qué le diríais, Marta? Pues mira, es que justo esta pregunta me encontré en una situación en un evento hace unos meses en que salí del evento y vinieron dos jóvenes y me preguntaron, disculpa una pregunta, ¿cómo podemos hacerlo para trabajar de lo que tú haces? ¿No? Y entonces me va muy bien porque igual lo enfocaré un poco con lo que les contesté y creo que lo enfoqué en 3 o 4 puntos y les dije, primero de todo, aceptad que habrá ruido, ¿no? La sostenibilidad hablábamos de que es una moda, que si ahora está siendo criticada, que hay el lema que se habla mucho del titular de la ASG ha muerto, ¿no? Y en realidad nos quedemos con estos titulares y no con exceso de información o la situación real en la que estamos, ¿no? Entonces, apartamos esto porque la carrera profesional no va de corto plazo, ¿no? Al final es como invertir. Hay que verar con convicción y a largo plazo. Entonces también les dije que es importante que sepamos técnicamente de lo que hablamos y que no nos apartemos de las finanzas en sí. Es importante saber valorar, saber cómo funcionan los mercados, la contabilidad, y a partir de ahí, una vez tenemos la credibilidad de nuestros conocimientos, especializarnos en sostenibilidad, porque esto es nuestra carta de presentación un poco, ¿no? Y también que algo es importante, que nos rodeemos de personas referentes, de mentores, de personas en las que podamos compartir ideas, incluso debatirlas, porque creo que cuando compartimos es cuando aprendemos de forma incluso exponencial, más rápido. Y acabé un poco también diciéndoles que esto ya no es a 2 jóvenes que quieran finanzas sostenibles, sino a los jóvenes actuales, que es paciencia y más paciencia, porque queremos tener respuestas hoy de todo y creo que es importante entender que lo importante es tener curiosidad, ganas, interés en las cosas, porque así tendremos respuestas mañana. O sea que todo llega. Caroline, ¿tú qué Me ha encantado ¿Qué les dirías? Me ha encantado la respuesta de Marta y coincido en muchas cosas. La curiosidad yo creo que nos lleva a muchos sitios desconocidos y súper interesantes en la vida personal como profesional. Muy de acuerdo. Yo creo que el tener como este propósito, quizá más medioambiental, quizá más social, quizá de ética, pero sobre todo estoy de acuerdo de tener un conocimiento técnico, una expertise de finanzas, de cómo funciona este mundo, es vital. O sea, uno no puede llegar, y ahí supongo que estarás de acuerdo conmigo, desde el mundo social al mundo financiero. Los financieros y los analistas financieros quieren tablas, quieren números, quieren históricos, quieren metas. No vengas con una narrativa de 10 páginas, porque esto no les entra en las tablas y es verdad, no se puede analizar. O sea que sí, genial, que haya un propósito, que es lo que nos hace levantarnos por la mañana, ¿no? Pero que todo esto esté enmarcado dentro de algo comparable, útil, necesario, esto me hace total sentido. Y el resto, o sea, comparto totalmente en el no fijarse en el corto plazo. Es verdad que hemos visto el ASG que ha sido, no sé si ha sido una moda, pero ha sido todo como muy fuerte y ahora quizá que se está volviendo a colocar en su lugar, como todo hoy en día, ¿no? Cuando todo se enciende es muy fuerte, cuando todo se baja decimos que está todo muerto. Yo creo que no, es una cosa y la otra, y yo creo que es evidente. O sea, además no estamos hablando ahora de nuevo de filantropía, sino de creación de valor. O sea que es evidente que las empresas seguirán buscando cómo crear valor. Así que es evidente que esto seguirá siendo muy potente. Al final estamos buscando el combinar esas cosas, es decir, tener conocimiento, saber de la parte de finanzas, lo que decías de los números, porque al final cuando tú tienes que presentar los números, ya no solo desde un departamento financiero de una empresa, sino que tienes que buscar a inversores, por ejemplo, o tienes que presentarlos ante instituciones gubernamentales, etcétera, al final necesitas datos. Y al final, de nuevo, lo que puede apoyar estos criterios no es solo pues, el valor personal que nos pueda aportar, sino que es
eso que has insistido, ¿no? El que sea una creación de valor, un win-win, Sí. los dos ganamos. Gana el que invierte, gana la transparencia, gana también la gente que está dentro de esas empresas, que yo creo que para mí, de hecho, es algo importante. Yo que sí que invierto en fondos en los que busco ese criterio, y además es un sector que creo que es muy, muy importante. Y creo que realmente nos queda todavía mucho por hacer, pero estamos en esa fase de consolidación. En los informes que hacéis, que tenéis varios, luego los pondremos en la descripción del capítulo para que la gente pueda ir al detalle. ¿Realmente estáis viendo esta consolidación en los datos, en esos informes que hacéis de revisión? Sí, sí, sin duda, desde hace años que hacemos informes que efectivamente les invitamos a ir a verlas, son totalmente gratuitos y públicos, vemos sin duda una mayor consolidación de la creencia de que esto crea valor y ayuda a gestionar riesgos, que es lo que busca también un inversionista. Si realmente hay algo muy a corto plazo que es financiero del año que muestra un buen resultado, perfecto. Pero si tú empiezas a ver que ahí hay un tema medioambiental que no está resuelto, hay quizá una expectativa del consumidor o del regulador que cada vez puede crear un riesgo, ahí puedes decir, ok, ahora estoy bien, pero a corto o medio plazo puede haber ahí un riesgo. O sea que sí, vemos que hay un entendimiento de que esto gestiona riesgos y crea valor a medio o largo plazo. Yo creo que también como particulares, como cliente, como consumidor final, ahora lo tenemos muy presente también, desgraciadamente, a raíz de muchas situaciones que se han dado en los últimos meses Escándalos. a nivel de temas medioambientales, etcétera, en los que estamos viendo cosas como, bueno, en sitios donde ya ha habido inundaciones, por ejemplo, que se sigue construyendo, y yo creo que esto también nos remueve un poco esa inquietud. Y aprovecho esto para pasar a otra de tus facetas, que es la de hacer talleres de divulgación. Es decir, tú, aparte de la parte de trabajo de consultoría y de análisis, aparte haces divulgación. ¿Qué te encuentras y qué es lo que haces exactamente en esa parte? Es bien interesante porque ahí tenemos perfiles diferentes, desde personas que trabajan en las áreas de Investor Relations, las áreas de legales. Ahí tenemos muchos abogados que a veces vienen con dudas respecto de qué es esto, para qué. También del área de finanzas, y es bien interesante ver cómo cada uno de estos perfiles espera quizá cosas diferentes, y sentimos un sentimiento de éxito o de haber logrado la meta cuando un abogado o cuando un CFO se da cuenta de que efectivamente el no gestionar algunos riesgos ambientales, por ejemplo, le puede llegar a afectar realmente su cuenta de resultados por el pago de multas, por quizá el aumento de costos de compra o por una menor venta. Y ahí es cuando decimos, ok, lo estamos consiguiendo. Y ahí también nos interesa mucho, y en nuestros talleres intentamos generar muchas conversaciones para que, como lo decía antes, esta bisagra esté cada vez más aceitada, ¿no? Que las empresas puedan entender por qué los inversionistas piden todos estos datos, y que los inversionistas también entiendan de que no es fácil generar tanta data tan detallada de formato A para el inversor tal, formato B para el inversor. Es que también es verdad que esto crea muchísima necesidad de recursos dentro de las empresas, lo que hace que ha creado mucha resistencia. Pero esto es lo que buscamos también, que en nuestros talleres haya estos perfiles tan diferentes. Así lo podemos hacer pues un poco transversal. Sí. Y Marta, me imagino que al final esto también es algo que trasladamos en los programas de la escuela, esta transversalidad, y que cada vez las empresas nos van a pedir más, no solo a nivel del sector financiero, sino también en otros sectores, que no sé si nos encontramos perfiles variados en los programas en los que colaboras. Sí, de hecho, cada vez más es lo que decíamos, todo, ¿no?, es transversal, y ya no analizamos desde el punto de vista de, es que soy gestor de finanzas sostenibles, soy analista de ASG solo, no, o sea, implementas todas estas partes, y eso es donde enfocamos la formación, sobre todo. Y quizás también me gustaría decir, Caroline decía, es que ha creado resistencia. Y es que es verdad, porque al final yo lo veo un poco que trabajar en ESG o en ASG, al final
todos es lo mismo, y es que a veces pienso en la metáfora de que ¿cómo es construir un puzzle de 2000 piezas? Pues tienes varias formas de hacerlo. Una, empezar a poner piezas sin entender ninguna coherencia y ningún orden, pero al final, ¿qué pasa? Que te frustras y te quedas con el titular de la ASG ha muerto, ¿no? Y cosas que hay otras formas de llegar. A partir de la formación, por ejemplo, lo que hacemos es, empezamos por los bordes, vamos a construir los conceptos clave y a partir de ahí implementamos las metodologías de inversión, qué métricas se utilizan, cómo los proveedores de datos son más fiables, no, qué es importante, porque así cuando ves la imagen final entiendes cómo poder interpretar esta información que está, por ejemplo, en vuestros estudios, que es súper importante. Entonces, me quedo con el lema de menos es más y hay que ir un poco así. Información hay mucha, pero vamos a interpretarla bien. Sí, me parece muy potente la idea del puzzle de empezar por los bordes para luego poder ir rellenando, porque si no el problema es que a veces tenemos ese exceso de información que no nos deja realmente ver la imagen. Y además también pasa una cosa con los puzzles, que cuando tú te acercas mucho no ves nada, o sea, no ves lo que hay. Cuando tú realmente te pones en perspectiva es cuando puedes percibir realmente ese cambio que se ha producido y que se tiene que seguir produciendo en las empresas. Bueno, ya para ir cerrando el video podcast de hoy, simplemente quería preguntarte, Caroline, si tuvieras que destacar un dato, decíais que dentro de poco tenéis otro informe que está también ahí en el horno, casi a punto de salir. De ese último estudio, si tuvieras que destacar un punto en concreto, ¿qué nos destacarías? Efectivamente, el informe que vamos a sacar ahora es un reporte anual sobre las prácticas de relaciones con inversionistas de las empresas. Y esto es un poco la data que estábamos diciendo. Lo que sí destacamos es que aún hay demasiado pocas empresas que van a preguntar al inversor qué es lo que quieres saber de mí y en qué formato. Y quizá que falta aún, es lo que decía, esta bisagra que a nosotros nos hace tanto sentido de esta comunicación. No solamente quejarse de que tú me pides datos, pero preguntarme, ¿por qué me lo pides? ¿Y cuándo lo quieres? ¿Y en qué formato? Y esto quizá es una lástima de que falta aún esta comunicación, que solamente creemos que es hacerlo, comunicar y ya está. Pero después ve a preguntar, ¿te ha parecido bien? ¿Qué quieres que se puede hacer? ¿Esto te parece que es útil? Etcétera. Me parece importante lo que comentas, porque además creo que a veces es eso, la empresa tiene sus perspectivas, tiene su visión, los fondos generan información, pero luego yo que realmente voy a ver, porque si a mí me mandan un panfleto de 16 páginas con datos, salvo que sea un inversor muy avanzado, aparte que tengo que tener tiempo, no lo veo. Sí que sería importante el saber, vale, qué datos realmente y cómo puedo validar que lo que tú me estás diciendo realmente es bueno. O sea, que es me parece potente ese estudio, nos lo tendremos que estudiar en cuanto lo publiquéis. Por supuesto. O sea, que estaremos ahí. Ya les informaremos. Estaremos ahí pendientes. Perfecto, muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por esta conversación, por ayudarnos a entender mejor qué significan, qué hay detrás de esas siglas de ASG. A quienes nos veis, a quienes nos escucháis al otro lado, gracias por acompañarlos en un capítulo más de BeFinance. Si este episodio os ha ayudado a mirar con otros ojos esos informes de vuestro banco o los folletos que recibís sobre fondos sostenibles o bonos verdes, pues os invito a suscribiros, a dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas y a compartir este capítulo con las personas que creáis que pueden estar interesadas. En la descripción, como hemos dicho, os encontraréis con los enlaces a los programas de formación relacionados con finanzas sostenibles de la Barcelona Finance School, también el enlace a Governart y a los estudios como este estudio que nos comentaba ahora, y para que así pues podáis ver un poquito más esas métricas, esos datos, y también pues a lo mejor hacer sugerencias de, oye, pues yo valoro o me gustaría ver esta información que a lo mejor es la que no estoy encontrando. Así que muchísimas gracias y que seáis muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias.